El apóstol Pedro escribió 2 libros, Primera y Segunda de Pedro. Fueron los únicos 2 libros que el apóstol Pedro escribió, uno de los apóstoles del Señor. A diferencia, por ejemplo, de Juan, que escribió 5 libros. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, también escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan, y también el libro de Apocalipsis. 5 libros. Pero en el caso de Pedro, vemos que él escribió solamente 2. Y este es uno de los 2 libros que Pedro escribió. Este Pedro, que también se llamaba Simón, ¿sí? Simón Pedro, así lo llamaba sus amigos, sus compañeros, los compañeros apóstoles y el mismo Señor Jesucristo también. En algunas oportunidades no solamente le decía Pedro, sino le decía Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Él era hijo de un hombre que se llamaba Jonás. Él era hermano de Andrés. Andrés fue uno de los apóstoles también del Señor Jesucristo. Y una de las particularidades que hizo Andrés, el hermano de Pedro, fue que primero vio a Jesús, vio al Mesías, conoció al Mesías, reconoció al Mesías. Dice que después Andrés, como buen hermano, estuvo con Pedro, habló con Pedro y lo condujo a Jesucristo. Por eso hay un ministerio muy lindo aquí en el Uruguay que se llama Operación Andrés. Yo no sé si te has escuchado de ese ministerio tan lindo que se llama Operación Andrés. ¿Por qué? Porque se extrae de ese ministerio el nombre justamente de este apóstol Andrés. ¿Por qué? Porque Andrés hizo una tarea muy interesante. Andrés hizo la tarea que cada uno de los cristianos deberíamos hacer, que es conocer primero a Jesucristo y luego de conocerlo no quedarnos con el conocimiento del Salvador, sino conducir a otras personas a la persona de Jesucristo. Esta es la tarea que cada uno de nosotros tenemos que realizar como hijos del Señor. A este Pedro Dios le llamó también a poseer, como dice la Biblia, las llaves del reino de los cielos, nada más y nada menos, ¿no? El apóstol Pedro fue uno de los principales apóstoles de Jesús. Impresionante. Yo los estoy introduciendo y los estoy llevando un poco a lo que es el contexto de lo que es este libro. Hubieron 3 hombres importantes en el grupo de los 12 apóstoles. Jesús siempre tenía diferentes grupos, ¿no? Estaban, por ejemplo, los 70, que eran 70 discípulos que tenían una misión especial. En una oportunidad Jesús los toma a esos 70, los envía de 2 en 2 a predicar la palabra de Dios y les dijo: vayan, yo los respaldo, ustedes van a echar fuera demonios, ustedes van a hacer esto, van a hacer aquello, cosas impresionantes. Eran 70, dice que un día volvieron esos 70 con gozo, con alegría, y uno de los 70 que estaban allí le dijeron al Señor: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow!, decían ellos, ¿no? Impresionante. ¿Por qué? Porque cuando fueron a esa misión tenían el respaldo de Jesús. Y hermano, quiero decirte que cada vez que vos vas a hablarle a alguien de Cristo o vas encomendado por el Señor, quiero decirte una cosa muy importante: tenés el respaldo del Señor. No tenés cualquier respaldo. Tenés el respaldo del Rey de Reyes. Tenés el respaldo del Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenés el respaldo del Todopoderoso. Así que anda tranquilo, anda tranquila, porque tenés una espalda bien ancha, que te está cubriendo, que es el Rey de Gloria, que es el Señor Jesucristo. Y cuando ellos le dijeron eso al Señor, habrán pensado: bueno, el Señor se va a sorprender ahora. Y él dijo: yo vi al mismo Satanás caer del cielo como un rayo, haciendo referencia a la caída de Satanás, ¿no? Él mismo, Jesús, estaba allí en el mismo momento, él presenció ese mismo momento y él fue uno seguramente de los autores que hicieron caer a Satanás del cielo cuando él se rebeló. Pero él le dijo también: no se maravillen de que los demonios se les sujetan. Maravíllense de algo más importante todavía: los nombres de ustedes están escritos en el libro de la vida. Eso es más importante que los demonios se nos sujeten, la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe, hermano, que
Esos 70 eran un grupo. Después estaba un grupo más reducido que eran los 12. A medida que el grupo iba reduciéndose, mayor el privilegio, ¿no? Habían 12 discípulos, los que nosotros ya conocemos todos. Pero había un grupo más reducido todavía, que era el grupo de los 3. Los Boanerges le llamaban. La palabra Boanerges quiere decir los hijos del trueno. Y estos Boanerges, que eran Pedro, Jacobo y Juan, solamente ellos 3. Allí estaba Pedro, el que estamos nosotros hablando de ahora, el que escribió esta carta, esta epístola. Estaba allí Pedro entre esos 3 privilegiados, ¿no? Que vio, por ejemplo, cosas que otros apóstoles no vieron. Por mencionar algún caso, cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración, solamente Jesús llamó a 3 hombres para que ellos vieran y presenciaran ese milagro extraordinario de aparecerse Moisés y Elías hablando con Jesús, esa voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Cuando Jesús se transfigura, ¿verdad?, su ropa queda resplandeciente. Solamente estos 3 hombres pudieron ver ese milagro maravilloso. Cuando la niña pequeña, Talita, ¿verdad?, que había muerto allí en la habitación, la hija de Jairo. Estos 3 hombres solamente tuvieron el privilegio de ver cómo Jesús le dice a esa niña: Talita Cumi, niña, levántate. Ellos estaban allí presentes viendo la resurrección de esta pequeña niña. Qué privilegio que tuvo el apóstol Pedro, y no fue el primer papa como dicen los católicos, ¿no? Cuando el Señor le dice que Él iba a poseer las llaves del reino de los cielos, no se está refiriendo a que Él iba a ser el primer papa. Fue un hombre extraordinario, levantado por Dios. Y Pedro escribió esta primera epístola probablemente entre el año 62 y 64 después de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros más o menos calculamos que en el año 30 y poco el Señor Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos. Y unos 30 años después, en el año 62 al 64, Pedro escribe esta primera epístola. Muchos estudiosos dicen que él la escribió en Babilonia. En Babilonia. Se considera también que Pedro murió durante el reinado del emperador romano Nerón, muy conocido Nerón, un despiadado emperador de aquella época, impresionante, uno de los peores emperadores que hubo en el vasto, larguísimo imperio romano, que durante muchísimos años este imperio, el imperio romano, estuvo al mando, estuvo dominando el mundo entero. Bueno, este emperador Nerón estuvo en esa época, y probablemente Pedro haya muerto aproximadamente en el año 66 después de Jesucristo, cuando Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Y ahí hubo una persecución terrible, tremenda contra los cristianos, y Pedro fue uno de los que tuvo que padecer el martirio, así como la gran mayoría de los apóstoles, mejor dicho, todos los apóstoles sin ser Judas Iscariote, el traicionero, murieron como mártires por la persona de Jesucristo. El caso particular de Pedro fue impresionante porque dice que él murió, lo iban a crucificar, así como Jesucristo. Ya le estaban preparando ahí la cruz para Pedro ser crucificado. Y Pedro, sin quejarse, mucho menos, ¿no?, sin renegar, dijo: no, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Entonces, bueno, arreglaron el asunto y terminó muriendo crucificado al revés, con la cabeza boca abajo. Impresionante cuando uno ve estas cosas y estudia estas cosas. Uno no muere por cualquier cosa, uno no muere por una mentira, uno no muere por una falsedad. Realmente tanto Pedro como cada uno de los apóstoles dieron realmente la vida
por aquel que ellos estaban convencidos que dijo quién era. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Aquel que vino hace más de 2000 años para morir por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y Pedro va a decir en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo cuando leo esto y digo, grande misericordia, cuando veo esta palabra grande, yo digo, Señor, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque todo lo que tú haces es grande. Hermano, todo lo que Dios hace es grande, porque Dios es grande. Porque Él hace las cosas de acuerdo al tamaño de su poder. Por eso qué importante que nosotros tengamos la convicción y la seguridad de al Dios que estamos adorando. Siempre lo digo en la iglesia y no me canso de decirlo, no estamos adorando a un diosito. Estamos adorando a un Dios grande, poderoso, a un Dios extraordinario, creador de los cielos y de la tierra. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. El Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. Un Dios muy grande. Por eso Él dice, según su grande misericordia. Porque todo lo que Dios hace, en este caso la misericordia de Dios es grande, pero todo lo que Dios hace es grande porque Él hace las cosas de acuerdo al tamaño de su poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo escuché una frase de una persona que dijo, Dios no suma, Dios multiplica. Y es verdad. Dios no suma, Dios multiplica, Dios hace todo a lo grande. Y por eso tú y yo tenemos que estar convencidos y seguros, hermano, de nuestro caminar cristiano. No estamos viviendo una vida religiosa simplemente, estamos sirviendo a alguien grande, a alguien poderoso, a alguien maravilloso. Así que tú tienes que caminar de acuerdo a ese Dios que estás adorando. Y dice, sigue diciendo, según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, hablando del no nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Para una esperanza viva. No es una esperanza muerta la que vos tenés. Mucha gente que no conoce a Cristo, mucha gente incrédula, que me está mirando acá, los que están aquí presentes, los que están mirando a través de Facebook. Mucha gente conozco porque uno se mueve en el ámbito laboral y se da cuenta de que muchas personas tienen esperanzas, pero son esperanzas muertas. Son esperanzas terrenales, son esperanzas efímeras, son esperanzas que realmente no dan la talla. Nosotros los hijos del Señor hemos conocido una vida mucho mejor. Porque la vida cristiana es una vida mucho mejor. Como siempre digo, es un estilo de vida superior. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tu vida cristiana, hermanos, es una vida superior, es un estilo de vida superior. Decirle que está a tu lado. Tu vida cristiana, hermano, hermana, decirle, es un estilo de vida mejor, superior, más elevado. No que seamos mejor que nadie, es porque hemos conocido un tesoro maravilloso. Aleluya. Este tesoro se llama Jesús. Este tesoro se llama Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Aquel que te dio la paz, aquel que te dio la vida, aquel que te dio esperanza. Hay una famosa frase que dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y en parte es verdad eso, ¿no? ¿Por qué dice la gente la esperanza es lo último que se pierde? Porque cuando alguien pierde la esperanza, pierde todo. ¿Qué es esperanza? Esperanza es esperar algo, tener una motivación en la vida, algo que mueva el motor de nuestro respirar, de nuestro existir, de nuestro andar, ¿verdad? Uno cuando tiene esperanza está esperando algo a futuro, salir adelante como familia, formar una familia, tener un buen negocio, salir adelante en el aspecto laboral, en los estudios. Tiene que ver con la esperanza. Tiene que ver con esperar algo mejor en la vida, pero a medida que uno va caminando y andando, va disfrutando de la vida también, de las cosas pequeñas, de las cosas sencillas de la vida. Y los cristianos tenemos ese privilegio. Yo siempre digo, hermano, uno no necesita tener mucho dinero para ser feliz. Uno no necesita hacer viajes largos así en avión, de acá para allá, irse de vacaciones todo el tiempo para ser feliz como lo hacen algunas personas. No estoy diciendo que sea malo, está bueno salir de vacaciones y viajar si se puede.
Pero eso no es lo que nos lleva a nosotros a experimentar la felicidad. La felicidad está en las cosas más pequeñas de la vida, las más sencillas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La felicidad se encuentra allí, en estar con la familia, estar con los seres queridos, estar con las personas que uno ama, que uno quiere, las personas que le rodean, los hijos, los seres queridos, familiares, amigos, tomarse un mate con la familia. Lo he comentado muchas veces aquí en la iglesia. Nosotros los domingos hacemos una actividad, salimos a dar una vuelta. Es una actividad que muchos fraiventinos hacen, dar una vuelta por la Rambla. Esas cosas son lindas, son súper sencillas. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, cuando uno tiene esperanza, hermano, uno disfruta de la vida y uno disfruta de las cosas pequeñas de la vida. Por eso el Señor dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él venció al mismo infierno. Él venció a la misma tumba. Ninguna otra religión puede decir lo que nosotros podemos decir. Nadie. Ni Buda, ¿verdad? Ni el Islam, ni ninguna otra creencia puede decir lo que nosotros los hijos de Dios tenemos la seguridad de decir. Nuestro Dios no está muerto. Como dice la canción El Corito, ¿no? Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. El Dios que tú y yo estamos adorando resucitó de entre los muertos, está vivo y vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Y Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo me imagino Juan cuando vio esa visión, ¿no? Cuando vio a Jesucristo, Apocalipsis 1. Y Jesús se le presenta y le dice, yo soy el que vivo, estuve muerto. Le dijo, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y le dijo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Primera de Pedro 1:4, el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, hermano. Fuimos llamados no solamente para una esperanza viva, sino para una herencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todo lo que Dios nos da es diferente a lo que nos da el sistema del mundo, hermano. Porque lo que el mundo nos ofrece es de corta duración. Pero lo que Dios nos da dura mucho tiempo. Una esperanza incorruptible que no se corrompe. Una esperanza incontaminada, una herencia en este caso incontaminada que no se contamina. Y una herencia inmarcesible que quiere decir que no se marchita. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo se marchita. Nosotros nos marchitamos también, ¿no? Nos miramos al espejo y decimos, me estoy marchitando, decimos, ¿no? ¿Es así o no es así? Van pasando los añitos, empiezan a salir las canitas, los músculos empiezan a caer y todo como la ley de la gravedad comienza a caer. Todo se marchita, todo se va gastando con el tiempo, con el uso, todo lo que es terrenal, pero todo lo que proviene de Dios, hermano, y por eso vos estás aquí en la iglesia, porque no te conformás con una vida terrenal mediocre. Dios te creó para vivir eternamente y tú eres una persona que tiene una mente eterna. Por eso busca lo que realmente es eterno. Si bien uno disfruta de las cosas de la vida aquí en la tierra, claro que uno las tiene que disfrutar porque Dios nos da para que las disfrutemos. Pero nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, dice la palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, a quien esperamos, al Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque sabemos que eso dura para siempre, no es por poco tiempo. Y dice la palabra del Señor que el favor de Dios dura toda la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
El versículo 5 sigue diciendo que sois guardados, o sea, protegidos. Y aquí Pedro les estaba diciendo, dentro del contexto de la persecución que estaban experimentando los cristianos de aquella época, porque no nos vayamos del contexto de situación en el que Pedro estaba escribiendo esta carta. Claro que todo lo que está escrito en la palabra de Dios trasciende en el tiempo. Ya pasaron más de 2000 años y es una palabra que es vigente hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y la palabra de Dios, como es eterna, como es la mente de Dios, trasciende el tiempo. No importa la época en que vivamos, la palabra de Dios sigue vigente. Pero no nos olvidemos del contexto de Pedro cuando él estaba hablando. Estaba hablando en una situación de que la iglesia estaba siendo perseguida fuertemente por el emperador Nerón, por el imperio romano. Y Pedro se animaba a decirle a los cristianos de aquella época, ustedes son guardados, ustedes están siendo protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Somos protegidos por el poder de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eres protegido, eres protegida por el poder de Dios. Y ese poder te acompaña en todos lados. Y ese es el poder que Dios te da y la autoridad que Dios te da para ser libres a aquellos que necesitan libertad. ¿Cuánta gente nos rodea, hermano, que necesita ser liberada, que está atada por fuerzas del enemigo? Me encanta lo que dice Hechos capítulo 8, versos 6 al 8. Que cuando allí estaba este hombre Felipe predicando la palabra de Dios en Samaria, dice la palabra, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque Felipe hacía señales. ¿Por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre él, el poder de Dios estaba sobre él. Porque de muchos que tenían, dice, espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos, dice, que eran sanados. Hacía que había gran gozo en aquella ciudad. Por eso antes de Jesús de ascender al cielo, le dijo a los apóstoles, dice, ustedes van a recibir poder. Ustedes necesitan recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando reciban ese poder me van a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Ya pasó Jerusalén, ya pasó Judea, ya pasó Samaria. Nosotros estamos en la tarea de lo último de la tierra. Dios te dio la autoridad, la unción a vos, hermano. Hermana querida, para liberar personas que están atadas por el enemigo, que están enfermas, son sanadas por el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede hacer eso. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios, en 1 Corintios 2, 4, 5, le decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dios me libre. Hermano, que mi predicación sea con palabras, ¿verdad?, de humana sabiduría. Yo cada vez que voy a predicar la palabra le digo, Señor, ayúdame, que no sean mis palabras, que no sean mi sabiduría humana, que no sea mi intelecto humano, que sea tu unción, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo el que hable. Porque si no, no va a pasar nada. Va a ser un lindo sermón nada más. Y ahí el apóstol Pablo decía, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe, iglesia Restaurando Vida, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Ese mismo poder fue el que te transformó. Ese mismo poder fue el que me transformó a mí también y que me hizo una nueva criatura, que nacimos de nuevo. Versículos 6 y 7 de 1 de Pedro dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo no sé para quién es esta palabra, hermano, pero a veces es necesario. A veces es necesario
ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? El versículo 7 nos responde. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y este tiene que ser el resultado de nuestra prueba. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas que vos experimentes en la vida, las aflicciones que vos experimentás en tu vida, es una tremenda oportunidad que vos y yo tenemos para que nuestra fe sea sometida a prueba. Y cuando nosotros superemos esa fe sea hallada en alabanza, como dice aquí, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. El verdadero cristiano está con el Señor en todo momento, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que estar en las buenas y en las malas. Decirle que está a tu lado, tenemos que estar en las buenas y en las malas. Yo voy a la iglesia para que el Señor me solucione todos los problemas. No va a pasar eso. Es más, yo recuerdo que cuando fui a la iglesia se me multiplicaron los problemas, ¿sabes? Y a usted le debe haber pasado lo mismo. A mí se me multiplicaron los problemas. Empecé a ir a la iglesia, hermano, y se me levantó el mismo diablo, se me levantó el mismo infierno, se me levantó el mismo Satanás. ¿Sabe por qué? Porque claro, estaba perdiendo un alma el diablo. Cuando el diablo pierde un alma, hermano, él se va a levantar y va a empezar a mover piezas y va a empezar a tocar personas para afligirte, para angustiarte, para hacerte sentir mal, para hacer doler tu corazón. Aún personas amadas y queridas se levantan contra uno cuando uno conoce a Cristo. Pero sabemos que no son esas personas, es el enemigo que está detrás para que nosotros desistamos. Entonces cuando venimos a Cristo, hermanos, se nos multiplican los problemas. Pero lo lindo de todo esto, y no se asuste, es que se nos podrán multiplicar los problemas, pero se nos multiplican también las fuerzas nuevas que Dios nos da, la unción que Dios nos da, la autoridad que Dios nos da, el poder que Dios nos da. Aleluya. Y no nos para nadie, no nos para nadie, no nos para nadie. ¿Sabe por qué Pedro estaba diciendo esto, hermano? Porque él intuía lo que le esperaba a los cristianos en aquella época. El consejo de Pedro realmente fue muy oportuno, ya que los miembros de la iglesia estaban a punto de entrar en un periodo de gran persecución, como les decía hace un momento. Y hasta el año 64 después de Jesucristo aproximadamente, cuando Pedro escribió esta carta, esta epístola, el Imperio Romano hasta antes de ese momento toleraba el cristianismo. Pero en julio de ese año, sucedió algo en el Imperio Romano. Hubo un incendio que destruyó gran parte del Imperio Romano. Y hubo un rumor, y esto históricamente se sabe, que fue el mismo Nerón el que incendió Roma. Tremendo, ¿no? Este hombre estaba pirado de la cabeza. El poder, no sé qué era, que le subió los humos y se le antojó, un día vio a Roma y se le antojó incendiar Roma. Entonces, claro, para que algunos romanos que eran ahí de la élite no acusaran justamente a Nerón, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, bueno, vamos a buscar un chivo expiatorio. Dijeron, esos cristianos que dicen que creen en un Dios solo y que no respetan al César, porque ellos no dicen César es el Señor. En aquel tiempo vos tenías que decir César es el Señor. Pasaba el César, ¿no? Pasaba en este caso Nerón, y la gente tenía que decir César es el Señor. Y levantaban la mano así, y algunos se inclinaban, César es el Señor. Y los cristianos decían, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y ya los odiaban por eso. Entonces, bueno, una gran oportunidad para buscar un chivo expiatorio, los cristianos. Y los cristianos, hermanos, fueron terriblemente perseguidos porque los acusaron justamente de incendiar Roma. Tremendo, hermano. Y aquello trajo una persecución intensa de los cristianos en todo el imperio. Y por eso Pedro tuvo que decirles esto.
Muchachos, va a ser necesario que ustedes sean afligidos en diversas pruebas. La fe de ustedes va a ser sometida a prueba. Pero cuando ustedes resistan, esa fe va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Hacían fiestas en el Coliseo Romano, se llenaba el estadio. Los cristianos eran puestos allí en la arena del Coliseo, largaban los leones y los leones se los comían a pedazos. Había que ser cristiano en aquel tiempo, ¿verdad? Bien valiente. Porque a veces estudiamos el libro de Daniel y decimos, gloria a Dios. Cuando vino el león, el Señor cerró la boca de los leones para que no le hiciese daño a Daniel. Gloria a Dios, es una proeza de Dios. Pero hay veces que Dios le cierra la boca a los leones y a veces no se la cierra. Pedro manifestó que cuando un hijo de Dios padece como cristiano, puede sentir el gozo de saber que sigue los pasos de Jesucristo. Cuando dicen gloria a Dios. Bueno, por eso no se queje cuando usted padezca como cristiano, porque usted está honrando al Señor. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Versículo 8-9 dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Dios sin haberle visto? ¿Usted lo vio, Señor? No lo vio, yo no lo vi tampoco todavía. Un día lo veremos, cara a cara. Una cosa más linda que va a ser cuando vayamos a Sion no va a ser la Nueva Jerusalén, como le he dicho muchas veces. ¡Ay, qué linda la Nueva Jerusalén! Calles de oro, mar de cristal, puertas de perla. Estoy deseando caminar por las calles de oro. Eso es una cosa linda. Pero cuando veamos a Jesucristo, todo eso se va a opacar. Cuando dicen gloria a Dios. Porque veremos a nuestro amado. Aquel que dio la vida por nosotros le veremos cara a cara. Y si hoy le amamos sin haberle visto, hermano, ¿cómo va a ser nuestro amor cuando le veamos? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué el fin de vuestra fe? Porque en el cielo no vamos a necesitar fe, hermano. Ya vamos a ver el sueño cumplido, todo cumplido. Hoy necesitamos la fe, pero vamos a obtener el fin de nuestra fe. Ya no vamos a necesitar más fe porque nuestras almas se van a salvar y veremos a Cristo. Y dice el verso 10 y 11, y con esto termino. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, mire esto, hermano, y con esto termino, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No nos quedemos solamente con el sufrimiento. Miremos todo como algo integral, como un todo. Las glorias que vienen tras ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Claro, el Señor Jesucristo padeció, sufrió. Pero después vino gloria tras ese sufrimiento. Qué dolor que fue morir en la cruz, qué dolor la corona de espinas en la cabeza, qué dolor los clavos en las manos, en los pies, qué dolor los 40 azotes menos uno que daban los romanos. Qué dolor, hermano, la vergüenza que tuvo que pasar el Señor Jesucristo siendo llevado por la vía dolorosa. Qué sufrimiento terrible, pero la Biblia dice que la historia no terminó allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la Biblia que Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no solamente resucitó de entre los muertos, sino que la Biblia dice que Él ascendió a los cielos. Y dice la palabra de Dios en Filipenses que Él fue exaltado hasta lo más alto del universo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Él estuvo en lo más bajo,
para ser subido a lo más alto. Y no nos quedemos solamente con los sufrimientos, sino con las glorias que vienen. Si tú estás padeciendo, si tú estás sufriendo por causa de Cristo, hay glorias que vienen sobre tu vida. Siempre hay un final feliz para los hijos de Dios. Siempre hay un final feliz para los hijos de Dios. Decirle que está a tu lado, siempre hay un final feliz para ti. Aleluya. Porque lo que está por venir para el pueblo de Dios es mucho mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que está por venir para tu vida, para tu casa, para tu familia, es mucho, pero mucho mejor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Póngase en pie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor.